Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de encuentros de los Andes 2017. El tema de hoy es la economía que viene. Estamos aquí con Raúl Pedone. Hola, ¿qué tal, Raúl? Luis? ¿Cómo estás? Bien. Quiero presentarle a nuestros invitados de hoy, que están con nosotros el señor Juan Carlos Rivera, gerente regional del Banco Credicop, la señorita Elena Alonso, presidente de Nix Valores, el señor Carlos Walter, socio de Walter Asociados, y el señor Fernando Podestá, vicepresidente de Manpower Group. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que tenemos un lindo mix de todo lo que es bancos, todo lo que es finanzas, todo lo que es empresas y lo que es el empleo, que son los temas que nos preocupan y nos ocupan en Argentina. Raúl. Bueno, hablar de economía últimamente a los argentinos nos ha remitido a malas noticias. Pobreza, desempleo, default, falta de inversiones. La propuesta es un poco hablar de la economía de cara a los desafíos que vienen y a tener un país con mayor riqueza, inversiones y mayor bienestar general de todos los argentinos. Ahora, los indicadores nos muestran que la macroeconomía, el gobierno dice que crece, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, con lo cual la pregunta que inicio es, ¿cómo hacemos para crecer más y más rápido? ¿Quiere empezar, Juan Carlos? Bueno, sí, los indicadores se publicaron hace pocos días, comparan al segundo trimestre del 2017 con el segundo trimestre del 2016, que dan todos positivos, pero si hacemos esa comparación con igual trimestre del 2015, todavía estamos muy por debajo del 2015, inclusive en construcción, que en función del crecimiento de la obra pública se ha reactivado, pero todavía no alcanza esos indicadores. Y con algunas preocupaciones, ¿no? Una de las preocupaciones es el déficit comercial que estamos teniendo. En agosto fue de casi 1.100 millones de dólares el déficit comercial, el peor de los últimos 20 años. Y en el presupuesto presentado a la Cámara de Diputados habla que de acá al 2019 vamos a tener déficit comercial, llegando, sumando todos los años el presupuesto que estima el gobierno, a 30.000 millones, más de 30.000 millones de dólares, que eso obviamente se va a tener que suplir con un mayor endeudamiento externo, que ya es alto y se va a seguir creciendo. Son algunos de los factores que preocupan, al igual que la caída del consumo que estamos teniendo. Acá en la provincia de Mendoza, en el último año, cerraron 900 y pico de comercio con la consecuencia de desempleos y de consumidores. Digo, son variables para tener presente, y las inversiones que están llegando son inversiones de carácter especulativo que no ayudan en absoluto al país. Y un modelo dedicado fundamentalmente a las agroexportaciones que no abarca la industria, que genera mayores salarios. La suba de tarifas es otra de las preocupaciones que veremos cómo se desarrollan en el futuro. Elena. Yo creo que un buen foco para que el país crezca de manera sostenida son focalizarse en las pequeñas y medianas empresas. El 40% del Producto Bruto Interno del país la desarrollan las pymes y el 70% del empleo también lo otorgan estas empresas. Entonces creo que hay que darles un acceso al crédito más sostenible, también políticas integrales en cuanto a lo que es impositivo y bueno, al acceso al crédito también. Y bueno, un poco desde el lado del mercado de capitales, lo interesante es que pueden acceder a un financiamiento inagotable, más allá de las líneas que los bancos tienen en su momento y bueno, un poco las tasas subsidiadas que han tenido a través de los bancos. Eso se da por periodos, pueden terminarse en algún momento y lo bueno es que pueden tomar del mercado de capitales financiamiento, tanto como para capital de trabajo como para proyectos de inversión. Y eso también le da una fuente para realizar todos sus proyectos y el día a día de la empresa poder solucionarlo. Creo que el tema siempre en la Argentina ha sido la inflación. Tenemos que bajar el déficit fiscal para que la inflación baje y creo que también hay que acotar y ver cómo vamos eliminando esas políticas de promoción indiscriminadas también que hay, que distorsionan los mercados. Pero creo que tiene que haber políticas integrales para las empresas, en la parte impositiva, en la parte de cargas sociales, de aporte, facilitarle un poco más para que las empresas que ya están puedan crecer y que puedan entrar otras empresas nuevas en los sectores productivos que faltan hoy en Mendoza principalmente, que hay áreas por desarrollar y que podemos, digamos, con políticas de largo plazo, tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Muchas gracias. ¿Carlos? Bueno, yo creo que la invitación
esta charla ha sido muy bien presentada porque arrancó con que la economía ya está creciendo, que los indicadores que hemos conocido son positivos. De 36 indicadores que nos pueden marcar para tener un panorama rápido de la actividad económica, 32 están en signo positivo. Ahora quizás tengamos alguna diferencia amistosa con Juan Carlos, porque lo que hay que ver, si uno lo compara con el 2015 o el 2016, que es la relación que estamos viendo en estos índices, si vamos al 2015 hay, por supuesto, indicadores que todavía no alcanzan. Pero ¿qué es lo que nos ocurría en el 2015? El 2015 teníamos un Estado que estaba en vías de extinción, íbamos rumbo a lo que había sido la crisis del 2001, si uno lo quiere comparar con una situación en la Argentina, o quizás con un poco más de tiempo llegamos a lo que hoy es Venezuela. Estábamos con un país que tenía default, estábamos en default, con un cepo cambiario, con una economía que no crecía, que no creaba desde hacía más de 5 años ningún impuesto en el sector privado, que lo único que aumentaba era el empleo público. Basta poner un ejemplo para los mendocinos. En los últimos 8 años de gobierno, de gestión justicialista en la provincia, pasamos de 70.000 empleados públicos a casi 105.000, pero no mejoró ni la justicia, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad. El 97% del presupuesto provincial estaba dedicado al gasto corriente. Entonces, por supuesto, que con una política para lograr votos, uno puede hacer que los indicadores comiencen a crecer. Pero ¿qué es lo que hemos tenido y qué es lo que nos muestra la historia de la economía del país? Que crecíamos en estos últimos 12 años de gobierno que tuvimos, crecíamos como serrucho, crecíamos en el año en donde había elecciones y bajábamos en el año en que no había elecciones para poder recomponer las cuentas. Esto es lo que se está modificando. En este año, en el 2017, ya vamos a crecer, y dicho por economistas independientes, vamos a estar en un 2,8 o 3% de crecimiento en el Producto Bruto, pero tenemos ya en la vista 3,5% para el año 2018, que no va a haber elecciones, y lo que sí se puede ver que vamos a tener una tendencia de muchos años de crecimiento sostenido, que no será tasas chinas, pero vamos a ir creciendo y ya hemos recuperado el empleo. Se han parado las suspensiones, se han parado los despidos y se ha recuperado el empleo que se había perdido. La imagen de la entrega de gobierno era con las rutas cortadas en la provincia de Buenos Aires, con el caso de Cresta Roja. Yo creo que esa es la imagen que tenemos, que es muy distinta a la que observamos hoy, donde vemos que hay un entusiasmo que se vuelve a mirar a la Argentina como un país positivamente encaminado a la recuperación económica. Carlos, me quedo con un tema. Decías, Elena, hace un rato, dos cuestiones que me llaman a la reflexión. Una es la distorsión, ¿sí? Y me quedo con la distorsión justamente de los indicadores cuando habla Juan Carlos y cuando habla Carlos. Y por otro lado, ¿cuáles son las áreas de desarrollo? ¿Cuáles serían las áreas de desarrollo que vos pensás que tenemos que tener a nivel provincia y a nivel país? Porque cuando hablamos de indicadores y decimos qué es lo que mejora, es como muy volátil. No estamos diciendo qué es realmente cuánto empleo se genera, cuánto empleo deja de generarse y dónde está, digamos, el consumo y la producción específica. ¿Qué áreas pensás que tienen que desarrollarse? Y el área industrial, por ejemplo, en Mendoza, está trabajando con varias asociaciones en esa área, junto con todas las empresas, bueno, todo lo que es Rodríguez Peña, Maipú, Godicruz, Guaymallén. Creo que hay mucho por hacer para ayudar también a que se profesionalicen en sus finanzas, justamente desde el lado que yo veo las pymes, o por ahí en el tema del día a día de las finanzas, ocupan herramientas de financiamiento que no son buenas y que van socavando el rendimiento pequeño que tienen. Pero el tema es, con la ayuda también del Estado, que esas empresas que pueden exportar sus productos, que puedan adquirir tecnología, también a través de un financiamiento genuino o a través del Estado con líneas que le puede dar, y que así, de esa manera, podamos competir en el exterior con esa zona industrial, por ejemplo. La parte minera, que también es algo bastante charlado acá en Mendoza, creo que es un sector que se tiene que desarrollar, que tiene que estar controlado, que se tiene que hacer bien, pero es un factor importante en nuestra economía que creo que debemos también explotar. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué áreas ves vos que deberíamos
desarrollar genuinamente, digamos, si los indicadores nos muestran algo que es no correcto? Mira, fundamentalmente un par de ejemplos a nivel nacional, ¿no? De las cosas que no debería hacer este gobierno. Por ejemplo, el tema de desactivar la creación de un nuevo satélite o importar aviones de los Estados Unidos, y FADEA, una fábrica de aviones de Córdoba que tiene aviones similares, acaba de despedir 96 empleados y desactivar la fábrica de aviones. Yo aspiro a un país altamente industrializado donde la calidad de vida es muchísimo mejor. Y en el caso de la provincia de Mendoza tenemos que ver, yo creo que hay temas estructurales que llevan muchos años que tenemos que ver en el tema la vitivinicultura. Seguimos teniendo minifundios de 5 hectáreas donde no es posible. En el año 2014 teníamos un excedente de vino grandísimo y se plantaron en la provincia 1.400.000 plantas de uva criolla, ¿no? No tiene después salida. Entonces creo que tenemos que planificar la economía de Mendoza. ¿Qué Mendoza queremos? Una Mendoza que es rica en recursos naturales, una Mendoza que es rica en recursos humanos, es una de las provincias con mayores universidades. Creo que tenemos que replantear qué provincia queremos e invertir en ese sentido. Fernando, hablamos de empleo. Los números son los dados y es lo que pasó. Nosotros estamos preguntando a los empresarios, a más de 800 en Argentina, qué piensan que va a ocurrir con el empleo de sus empresas para el cuarto trimestre. Y después de 4 años nos ha dado positivo. 8 es un valor muy moderado, pero nos ha dado positivo. Esto es expectativa, es lo que ellos creen que van a hacer con sus propias empresas. Ese 8 positivo, ¿cómo nos da? Resulta de la diferencia entre las empresas que piensan contratar personal y las que piensan hacer algunos ajustes. Esto nos da positivo, es el mayor de los últimos 4 años, y para el trimestre que viene va a estar traccionado sobre todo básicamente por la construcción y por las manufacturas. Ahora, esta es una parte de la historia y dependiendo de qué pasa con la economía en general, cómo impacta eso en el empleo. Nosotros lo que estamos viendo es que hay otras tendencias que están impactando en el mundo del trabajo. Esas tendencias tienen que ver con factores demográficos, tienen que ver con las elecciones de los individuos, tienen que ver con el impacto tecnológico. Es decir, que ya lo que se genera en la economía o lo que generan las empresas no impacta directamente en mayor empleo, sino que estos otros factores también afectan o positiva o negativamente. Entonces, creemos claramente que los modelos de negocio están cambiando, no solo el modelo de trabajo. Al cambiar los modelos de negocios, pasar de un modelo de negocio tradicional a algo que tiene más que ver con las nuevas plataformas digitales, con las nuevas formas de abordar el mundo. Uno tiempo atrás pensaba en abordar el mercado y decía, bueno, tengo el mercado de Mendoza, tengo Argentina, y ese era mi mercado. Hoy desde una plataforma digital se puede abordar mercados en todo el mundo. Esto va a generar una revolución en el mundo del trabajo para lo cual hay que prepararse, sobre todo con capacitación y desarrollo de las personas. O sea, vemos que va a haber impacto en la economía, por la economía, pero también tenemos que pensar en cuál va a ser el impacto que tienen las tecnologías y esta elección individual que tiene que ver con que las personas eligen dónde y cuándo quieren trabajar. Gracias. Ahora, yendo a la macroeconomía, ¿no? Para crecer hace falta generar riqueza. Y para generar riqueza se necesitan inversiones, movimiento de la economía. ¿Qué nos está faltando como país para que los inversores, ya sean locales o extranjeros, lleguen al país, confíen y se queden genuinamente y confíen en que sus negocios van a funcionar en la Argentina? Juan Carlos, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Los inversores van a otra frontera por 2 motivos. En un país con altísimo consumo, donde pueden colocar su producto, que no es el caso por lo menos que ocurre hoy, o en aquellos lugares donde obtienen mano de obra barata. Por eso se habla, después de las elecciones, se comenta, lo reconocen algunos altos funcionarios del gobierno, de una reforma laboral que puede ser parecida a la brasilera, que puede ser parecida a la de Francia, que se acaba de actuar, o la que ya funciona en España, con alguna preocupación. España hace 5 años que viene creciendo en su Producto Bruto,
pero no logró bajar la desocupación y lo poco que se logra son con trabajos de baja calidad. El 25% de los empleos que se generan son de menos de una semana y solo el 7,5% se genera de tiempo indefinido. Un artículo del diario El País hace pocos días atrás leía que inclusive a los docentes los despiden cuando empiezan las vacaciones y los vuelven a ingresar después de las vacaciones. Entonces hay que ver las inversiones, bajo qué contexto las recibimos y para qué Argentina la queremos. Yo no me gustaría que sea como países del sudeste asiático, que sea solo por que sea mano de obra barata. También, y hoy no tienen problema, otro de los requisitos, poder remitir las utilidades, que hoy no hay ninguna dificultad en el país, es una de las condiciones que requiere las inversiones extranjeras. Pero si me permitís me quedo con Carlos, con respecto a Carlos. Yo te digo. Sí, me dio bien. Vamos a ver la fábrica de aviones ahí. Bueno, no, con respecto al crecimiento, que sí es cierto que se va a crecer cerca del 3% y posiblemente se dé el 3,5% el año que viene, pero hay que ver cómo se crece y cómo se distribuye. Porque en la década del 90 también crecíamos más del 3,5%, sin embargo las pymes cerraban de decenas de miles, un país sin inflación, con tasas de crecimiento, no chinas, pero muy superiores al 3,5%, y las pymes, que como decía, acá generan el 70% del empleo, desaparecían de decenas de miles. Entonces el crecimiento también hay que ver que sea equitativo, no solamente en las grandes empresas, sino también en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Después seguimos, Carlos. Hablaste de equilibrio, de armonía y de cómo se distribuye. Eso es fundamental para la economía, pero es fundamental para un crecimiento de un país sostenido, digamos. Pero si me permitís, es un problema mundial, no es el de la Argentina. Absolutamente. 16 familias tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad, según el Fondo Monetario Internacional, y 8 según la revista Forbes, en un mundo que hay superproducción de alimentos y hay 1.200 millones de personas que padecen hambre. Es un tema global, ¿no?, que la humanidad tendrá que resolver. Gracias. Yo creo, creo que todos pensamos lo mismo, que tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad y pensar en el largo plazo. Como bien decía Carlos, en los años eleccionarios se empiezan a distorsionar todas las políticas que se vienen planteando y creo que hay que pensar más en el largo plazo, y cuando desde el exterior vean que las metas que se va poniendo el gobierno en el largo plazo se van cumpliendo, también van a ver que podemos prever mejor y también dar una seguridad jurídica, económica, impositiva a las empresas desde el exterior. Mismo también nosotros como empresarios y como individuos acá en este país, como argentinos, también tenemos que empezar a invertir más en nuestro país y no tanto en el exterior, porque también eso demuestra que empezamos a confiar un poco en la seguridad que nos brinda una inversión local. Pero creo que es un poco de mentalidad, cultura. El mercado de capitales, yo desde el lado del mercado de capitales lo que veo es que es muy chico, se tiene que desarrollar mucho en Argentina, y el mercado de capitales ayuda a que la inversión que la persona hace se coloque en instrumentos genuinos, en inversión productiva, en un producto que emite una pyme, y eso hace que el financiamiento venga de una persona de la misma localidad y que una empresa pueda agrandar su planta de producción para seguir creciendo. Pero en la medida, digamos, creo que eso demanda tiempo, que nos va a demandar tiempo en que los sectores de afuera crean en que vamos a hacer políticas de largo plazo. Y bueno, también va a ayudar el hecho de salir de país de frontera emergente para que fondos internacionales puedan comprar nuestros activos financieros. Eso también va a generar un poco más de credibilidad y de largo plazo en cuanto a lo que son las inversiones desde el exterior. Bien, Carlos. Bueno, vamos a las coincidencias para que no parezca esto una cosa personal. Yo también coincido en que no es solamente crecer, sino que hay que redistribuir. Para eso está el sistema impositivo. Y esto es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina, de algo que está muy postergado desde hace muchísimas décadas, de poder hacer una reforma impositiva integral. El sistema impositivo no es solamente para recaudar y poder mantener al Estado, un Estado que es elefantiásico en el caso nuestro, que hemos aumentado el 20%
el gasto, estamos en el 45% del PBI, para poder financiar el gasto del Estado actualmente, si no fuera a través de préstamos, necesitaríamos aumentar 20% más la carga impositiva, lo que es un verdadero despropósito. Por lo tanto, yo creo que en ese sistema impositivo que hay que modificar, hay que tener en cuenta, porque también sirve no solamente, como decía, para mantener al Estado, sino para redistribuir un sistema que sirva para redistribuir la riqueza y poder llegar a aquellos sectores que más lo necesitan. Porque hay que también tener en cuenta que hay un estudio muy interesante, hay dos estudios, uno para nombrar solamente y rápido, de Gajero, que es un economista y tributarista cordobés. ¿Cómo se distribuye el impuesto? El 89% de lo que se recauda va al decil más bajo, y al decil más rico va solamente el 19% de lo que gasta el Estado. Yo creo que hay que tener cuidado cuando se quiera aumentar la carga tributaria, porque llega un momento en que, por supuesto, esto no resiste ninguna posibilidad de hacerlo. Pero retomo un tema antes de pasar al del crecimiento. Yo no me imagino Arabia Saudita sin explotar el petróleo. Como no me imagino la Argentina sin hacer la agricultura y hacer aquellas cosas donde tenemos mayores posibilidades y donde la naturaleza nos ha brindado estos recursos que debemos aprovechar, porque son los que, por supuesto, brindan mayor rentabilidad. Y por otra parte, porque a partir de ellos es lo que se le da posibilidad al Estado. La fábrica de aviones, 12 años no fabricó un avión, 12 años no fabricó un avión. Entonces, yo creo que hay que ver para qué nos sirve. Como teníamos una empresa aérea que no tenía aviones y manteníamos con 800 empleados. Creo que todas estas son las cosas que se están modificando y que van a permitir de aquí en más comenzar a crecer. Por ejemplo, se ha modificado todo lo que es el comercio exterior. Había un digesto para poder encaminar el comercio exterior de la Argentina que tenía 400 páginas, quedado reducido a 10. Se ha permitido crear empresas ahora en 24 horas, cosas que antes se necesitaban a lo mejor meses, 60, 90 días para constituir con un montón de gastos. Creo que todas estas modificaciones que se van haciendo y que van posibilitando hacer trámites, por ejemplo, de manera digital, son las que van facilitando que vengan los inversores. Recién señalaban muy bien que, por ejemplo, Argentina esperaba en el 2016 salir del país de frontera para ser país emergente. Esto permite que los inversores institucionales, que son esas grandes inversiones que se esperaban del exterior, puedan comprar activos argentinos, porque los inversores institucionales del exterior tienen prohibido hacerlo por sus regulaciones en países que no tienen esta categoría. Por lo tanto, creo que hoy se están dando o se están produciendo las modificaciones necesarias. Casos como estamos viviendo en el caso de la construcción en La Plata, donde teníamos una verdadera banda de extorsionadores que aumentaban el 40% del costo de la construcción. Entonces son todos los temas estructurales que han pasado durante décadas en la Argentina y que se están tomando ahora de una forma ordenada, progresiva, que van a permitir hacer inversiones y encarar nuevas actividades, porque recién vos preguntabas muy bien también qué es lo que nos ocurre en Mendoza. Mendoza, con la matriz productiva que tenemos diseñada, no tiene futuro. De esto tenemos que ser conscientes. Los mendocinos hemos vivido durante toda prácticamente nuestra historia a través de los recursos que fundamentalmente venían del petróleo y de la vitivinicultura. El petróleo está en una caída internacional, el petróleo como explotación tradicional, no hablemos de que puede venir de vaca muerta, que será otra cosa y que también ya se está invirtiendo, dicho sea de paso, sino que Mendoza tiene que diversificar su industria. La minería, que ella lo señaló, creo que hay que actuar con una gran responsabilidad. No se me ocurre a mí hacer minería, por ejemplo, en la zona de Villavicencio, en las zonas de áreas protegidas, o en el Valle de Uco, donde tenemos el polo vitivinícola y frutihortícola por excelencia de la provincia, o quizás en Alvear, donde su gente ha decidido mayoritariamente que no sea un departamento minero. Pero sí lo ha dicho Malargüe, que quiere ser minero. Pero hay otras actividades, discúlpame Luis, y con esto cierro, como puede ser la ganadería en Mendoza, que es totalmente factible, crear una cuenca lechera, donde ya hemos tenido antecedentes cuando existió la Vallerí como tambo, no como barrio como hoy lo conocemos, pero también se puede
y que ya está sucediendo con el cultivo de la papa, que hay un emprendimiento realmente extraordinario donde se están invirtiendo una empresa extranjera $60 millones y que necesita que se cultiven 3.000 hectáreas de papa y tan solo tenemos 700. O sea, hay otras actividades que creo que debemos desarrollar en la provincia para poder diversificarle y darle un futuro. Pero ahí estamos hablando entonces que tenemos que diversificarnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que hiperespecializarnos y, como bien decías, adaptarnos a las nuevas tecnologías, Fernando. ¿El empleo cómo juega? ¿Estamos preparados? A ver, la guerra del talento ya comenzó, y comenzó hace años. Como dato, el 35% de las organizaciones en el mundo dicen tener escasez de talentos. Esto es, vamos a buscar personas, no hablemos de talento como algo distinto, personas para que puedan correr los procesos críticos de nuestras organizaciones, y el 35% del mundo dice que no, y más o menos en los últimos 7 años está entre el 35 y 40, va variando. En Argentina ese valor es 59%. Entonces, ¿cómo nos preparamos para recibir las inversiones del mundo o de los propios argentinos? Desde mi mirada, preparando a la gente para que se pueda adaptar a estos cambios. Los cambios que se vienen en el mundo del trabajo tienen que ver con la tecnología. Dijimos que también tiene que ver con los factores demográficos. En los países centrales tienen las pirámides poblacionales invertidas. Ellos no tienen talento, no encuentran la gente disponible porque no hay, por tener la pirámide poblacional invertida. En los países latinoamericanos tenemos las pirámides normales, pero el problema es que no tenemos la gente formada y capacitada para las exigencias que tienen hoy las organizaciones. Las empresas van a ir no donde esté lo más barato, sino va a ir donde encuentran el personal calificado. Si no, veamos las empresas tecnológicas hoy. Todas las empresas que trabajan en tecnología de información tienen puestos abiertos y que no pueden cubrir. Sí, tienen proyectos que no pueden abordar porque no tienen el talento adecuado. Entonces yo creo que Argentina tiene la posibilidad, porque tenemos esta capacidad de aprendizaje, que es lo que va a diferenciar a las personas del futuro, porque hoy estamos educando a chicos para puestos de trabajo que no conocemos cómo van a ser. Entonces, ¿cómo hacemos con esto y trabajar en lo que nosotros hablamos de learnability, que es el concepto de tener la capacidad y el deseo de aprender y prepararnos todos los días para formarnos, y que en el correr, o sea, en el paso por las organizaciones, cada persona se va formando y va creando un concepto de empleabilidad en base a su desarrollo de carrera. Hoy las personas son responsables de su carrera, son las que tienen que ver cómo se capacitan, y las organizaciones tienen que dar eso para atraerlos y así tener un ámbito para que las empresas puedan venir a invertir a Argentina sabiendo que está la gente. Yo, como ejemplo local, recuerdo cuando se hicieron todas las inversiones vitivinícolas en Neuquén. Desde el punto de vista del capital, lo tuvieron para hacerlo, la tecnología la tuvieron para hacerlo. Cuando fueron a buscar la gente para producir, y ahí hablamos de obreros de viña, no estamos hablando de los hipercalificados, tuvieron que ir a buscar la gente para poder realizar las labores culturales. No solo no las encontraron, sino que al no encontrarlas se les duplicó el costo de mano de obra, porque quizás la tenían que traer de Mendoza, tenían que hacer un esfuerzo en formar a esa gente, o inclusive tenían pérdidas de producción porque la gente no sabía trabajar la vid. O sea que para mí la oportunidad de Argentina es aprovechar el talento, aprovechar esa capacidad de flexibilidad y creativa que tienen los argentinos, como para poder abrazar lo que va a venir, y que nosotros no lo vamos a poder evitar. Va a venir el nuevo mundo del trabajo. Pero además, si podemos lograr, Fernando, lo que vos decís, la empleabilidad no va a ser solamente para estar en Argentina, sino para cualquier parte del mundo. Bueno, y eso no es un tema menor, ¿eh? Esa es otra de las características fundamentales. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, mi ámbito de trabajo se circunscribía a Mendoza. Hoy los chicos tienen acceso a ofertas de trabajo en todo el mundo y tienen la visión y la capacidad para poder irse. O sea, la gente hoy empieza a moverse hacia donde está el empleo. Por supuesto, nos convertimos en ciudadanos del mundo. Esperemos generar condiciones en Mendoza para que nuestros hijos puedan estar acá, pero este es el desafío. Fijémonos, si no, en Chile, ¿cuántos mendocinos hoy están liderando empresas importantes en Chile? Ese es talento que se perdió en Mendoza. Entonces yo creo que cambiar el modelo productivo, mejorarlo o
abordar las nuevas tecnologías, abordar los nuevos empleos y buscar o favorecerse del alto nivel de vida que tiene Mendoza para que la gente tenga trabajo acá, se quede acá y pueda luchar por su provincia. Muchas gracias. 22 de octubre. Cerramos las elecciones de medio término. ¿Cuál es la economía que vamos a ver el lunes siguiente? ¿Empiezo yo de vuelta? No, si no, paso, Juan Carlos, pero... Bueno, pasada, tenemos una vuelta al revés, ¿no? Vamos a verlo al revés, esto vamos con Fernando. Voy de vuelta. Bueno, yo creo que las modificaciones que ya se vienen dando en términos de empleo, porque hablar de economía me parece que hay más especialistas, pero en términos de empleo, yo creo que, como les decía recién, esta encuesta de expectativa nos dio como más positivo, nos dio muy traccionado por la construcción. Si eso se produce, la construcción empieza a derramar a los demás sectores. Entonces, en términos de empleo, lo veo con un crecimiento muy leve. Y para hacer alguna relación a esta encuesta que hacemos y ver la serie en el tiempo, en el 2007 la expectativa neta nos daba 30% positivo. Cayó en el 2009 a -2%. Desde allí los años siguientes se mantuvo entre el 10 y el 20 y hace 6-7 años que estamos por debajo del 10, ahora acercándonos al 8. Creo que la diferencia es que ese 8 es el mejor de los últimos cuatro trimestres, sí, últimos trimestres, y esperamos que esa tendencia se mantenga. No vemos una explosión del empleo, sino que un leve crecimiento acompañando las condiciones. O sea, lo ves muy segmentado y ve el punto, si uno quisiera buscar una síntesis, es construcción y qué más. Y manufactura, serían las dos que hoy están traccionadas. Perfecto. Manufactura más atrasado, pero va de la mano. Yo creo que la construcción es la que primero tracciona en términos de empleo y después siguen las empresas de servicios y la parte industrial. ¿Y manufactura? Dame un ejemplo. No, lo que pueden ser las automotrices o lo que puede ser todas aquellas que producen para la construcción. ¿Carlos? Bueno, yo creo que el 22 de octubre lo que va a suceder en el país es que va a haber un respaldo muy mayoritario hacia el gobierno, que va a seguir la tendencia de lo que ha ocurrido en el día de ayer en la provincia de Corrientes, y que esto va a significar un respaldo para seguir este plan de gobierno de ordenamiento y de reestructuración de su economía, también de las otras actividades del Estado que son tan importantes y mucho más, como es la de la educación. Que la educación es lo fundamental para poder tener este desarrollo, y que suscribo, por supuesto, todo lo que decía Fernando en su anterior exposición. Marx, con quien seguramente no me une la mayor afinidad ideológica, Marx en el 1858 ya decía que la medición del crecimiento de la economía no estaba por las horas hombre que se tomaban, sino por la capacidad y la tecnología que se aplicaba en la industria y en la actividad económica. O sea, la actividad que nosotros tenemos que encaminarnos es la de dejar la intensiva en músculo para pasar a ser la intensiva en cerebro. Este es el desafío que tenemos. Es lo que señalaba Fernando. Nosotros tenemos la industria del software, para tomar algo, que tiene empleados en la Argentina 80.000 personas y que piensa para este año, para el 2017, sumar 12.000 puestos más. Y estar en una facturación ya del orden de los 3.000 millones de dólares. Pero si a estas, las TIC, le sumamos la comunicación, le sumamos el hardware, pasamos a una facturación de 25.000 millones. La manufactura emplea el 10% de la población económicamente activa. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy menor, del 4,5 de los 20 millones de personas que tenemos económicamente activos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en la creación de empleo que sea también calificado, pero a la vez tenemos que estar mirando con el número que iniciaste la charla, que es el de la pobreza, que vale la pena también señalarlo, porque siempre se marca cuando crece. Estábamos en 32, que recibió este gobierno,
además con una indigencia altísima, y ahora en poco tiempo se ha bajado al 28. Pero igual por supuesto que estamos, es un número monstruoso. Por eso, estamos con un alto optimismo, pero seguimos con un alto nivel de pobreza. Pero lo importante es que comienzan a bajar los números. Estamos de acuerdo. Esto creo que revertir la tendencia ya es un éxito, porque lo que nosotros íbamos era encaminado a crecer en ese número. Así es. Entonces yo creo que ahora nos muestra un panorama que va a permitir hacer las modificaciones, que van a hacer, entre otras cosas, como señalaba Juan Carlos, una reforma en el orden laboral. No la veo de ninguna manera, a la reforma que va a encarar seguramente la Argentina, de ninguna manera como la que hizo Brasil o la que está haciendo Francia. Yo creo que no da la Argentina para hacer ese tipo de modificación, creo que va a ser distinta. Pero naturalmente tenemos que modificar y hay que unificar los criterios. Nosotros tenemos convenios colectivos que son totalmente distintos, en donde en un convenio se paga el 1,5% de indemnización, en el otro se paga el 1%, en donde en algunos se le da al padre de familia 30 días que puede tomar por paternidad durante hasta 2 años después de que ha nacido el hijo, en otros no le dan nada. Digo por mostrar algunas cosas, pero creo que ya se ha comenzado, como ha sido el convenio que se hizo entre el sindicato de SMATA en el caso de Toyota, o en el caso de los petroleros de YPF y las petroleras que están trabajando en Vaca Muerta, que ha sido producto del acuerdo entre el sector empresario, el gobierno y los trabajadores. Creo que ese es el camino que debemos encaminar. Ojalá que haya tantos acuerdos, que no es el caso de educación. Bueno, ¿Lina? Yo pienso que, bueno, que se va a volver a ver la misma tendencia de las elecciones anteriores, y respecto a lo que pase con la economía, creo que vamos a seguir teniendo el tipo de cambio en los mismos niveles, que no va a haber, las tasas de interés también se espera que estén en los mismos niveles. Hoy no podemos dejar de nombrar la BDER. ¿Es adecuado el tipo de cambio? Y respecto de cómo están las tasas de interés hoy, sí, están ajustando el tipo de cambio con tasas de interés justamente. Y creo que, bueno, las tasas tienen que ir bajando. De esa manera también, hoy un inversor no tiene ningún incentivo de invertir en otro activo que no sea una LEVAX a corto plazo en el mercado. Eso también marca una tendencia, y ver, cómo la vara respecto de lo que el inversor quiere de los productos que recibe. Eso hace que las empresas salgan a tasas altas cuando emiten una deuda o una obligación negociable o un fideicomiso, lo que sea. Se le cuesta mucho invertir. Claro, no le cuesta al inversor, pero se pide más tasa, pagan más tasa las pymes hoy en el mercado. Claro. Al año que viene, al irse ajustando hacia abajo, cuando también depende de las políticas que vaya implementando el gobierno y que se vayan cumpliendo. Creo que esa es la base para que sigamos creciendo de una manera sostenible, de que al incentivar la producción de las empresas, estas contraten más empleo, y que la carga salarial, la carga impositiva que recibe una empresa también se ajuste a la realidad que viva la empresa, porque tampoco a veces hay una falta de incentivo respecto de la contratación laboral de las pymes por el costo laboral que incide tener un empleado, y después, si no funciona, no es tan fácil tampoco reemplazarlo. Creo que la educación es la base para que como argentinos también crezcamos, que tenemos que focalizar ahí, que el presupuesto en educación tiene que crecer. Hasta ahora tenemos muy buenos profesionales en Mendoza, tenemos universidades públicas muy buenas, privadas, y creo que eso no puede bajar el nivel que tiene hoy la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, con los profesionales que brindan a la población. Y como decían recién, hay muchos profesionales jóvenes que se van a otros países porque acá no tienen esa demanda, o no confían en que van a ser bien remunerados y no van a tener una carrera como afuera. Ahora, estamos, repito, justamente lo charlamos en el ciclo de educación, estamos educando con planes de estudio, diría, del siglo pasado, para las generaciones actuales, para los puestos futuros. Sí. Y lo que estamos discutiendo muchas veces es una cantidad de días hábiles de estudio. Y no tenemos el foco en que tenemos que preparar a nuestros futuros hijos para la educación y el trabajo del mañana. Sí. Y yo quisiera hacer una observación ahí, que esta revolución, esta cuarta revolución industrial que viene, tiene la posibilidad de capilarizar en todos los segmentos.
y en todos los sectores. Entonces, la educación, está bien lo que se puede hacer desde los gobiernos, desde las universidades, pero la educación es algo que se lo tiene que tomar cada uno como propio. Claro. Y no importa cuán elevado sea, porque uno puede, a través de la tecnología, y yo creo que es el valor, desde cualquier lugar del país en que esté, y con el nivel de desarrollo que tenga, poder acceder a educación. Y cuando uno dice educación a través de la tecnología, no es solo un posgrado, hay cosas mucho más básicas. Pero tiene que existir el incentivo. Claro, lo que tenemos que comunicarle a la gente es que esto es nuevo, y para que cada uno tome el rol en su propia carrera. Y la tecnología y la conectividad, sí, porque hoy no es necesario viajar para educarse a veces. Es que la tecnología es conectividad, absolutamente. Yo creo que es muy importante lo de la educación y que creo que hay que reformar los planes de estudio, y en algunas provincias se avanza aceleradamente. Vemos lo de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen doble escolaridad en muchos casos en la escuela pública y que son bilingües. Pero creo que la capacidad, el talento, la formación, incluso con la educación y con planes atrasados como tenemos en la Argentina, es muy exitosa. Y si no, basta ver nada más que todos los centros de servicios que funcionan en la Argentina y que atienden al mundo. Por ejemplo, empresas como Ernst & Young, empresas como JP Morgan, como Exxon, porque Exxon todo el mundo la conoce como una petrolera, pero tiene el centro de servicio prácticamente más importante de la Argentina, con más de 1.200 empleados, está tomando 800 más y atienden y prestan servicio a todas sus filiales del mundo. Y desde Buenos Aires se prepara, por ejemplo, aparte de hacer declaraciones de impuestos, de hacer contabilidades para ellos y para terceros, por ejemplo, administran el software y reparan el software desde la Argentina. Para eso, por supuesto, se necesita conectividad. Esperemos que también llegue a Mendoza, porque Mendoza, es lo que decía Elena, tenemos 5 universidades extraordinarias con diversas facultades, y no te podemos formar un centro de servicio de Mendoza, y los chicos que quieren trabajar acá tienen que ir a Buenos Aires o tienen que ir a Chile, como señalaba. Y el otro día hablábamos con un funcionario nacional que decía, es sorprendente, pero en Mendoza no podemos hablar por WhatsApp como en otras tantas provincias, digamos, ¿sí? Por el tema de la conectividad. Juan Carlos. Bueno, con respecto al 23, sí, bueno, es para que lo conteste. No, fíjate que no. Bueno, pero es entretenido. No, creo que después, el 23 de octubre, cosas que ya están anunciadas, que es el ajuste de tarifa, que va a afectar a los sectores de la población con menos ingresos y fundamentalmente a la pequeña y mediana industria que tiene alto consumo de electricidad y de gas. Va a ser una dificultad. Va a estar la disputa de ajuste gradual o ajuste de shock, ¿no? Los economistas neoliberales apuntan el ajuste de shock. Veremos qué pasa. Va a haber una presión de los sectores agroexportadores en una devaluación. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Yo creo que es profundizar este modelo. Y con respecto al empleo, yo también coincido, obviamente, cuando yo hablo de industria, me refiero a toda la industria en general, y yo creo que, más allá de las posibles dificultades en materia de educación, creo que Argentina es proveedor de gran capacidad intelectual. Nosotros tenemos unos recursos humanos sumamente importantes. Lo que esperemos que no se vayan, ¿no? Que no nos pase como en la década del 90, un gobierno con características similares a esta, que emigraban todos porque la única salida del país era el 6. Esperemos que los podamos retener y que produzcan en la República Argentina con producción de más calidad, de más valor agregado. Creo que Argentina tiene las condiciones, creo que una de las preguntas al principio era el tema en este nuevo ciclo. Creo que Argentina es un país que siempre tiene la posibilidad de ser un gran país y que lamentablemente todavía no lo hemos logrado por recursos humanos y por recursos naturales. Creo que tenemos una gran oportunidad, siempre vamos a tener una gran oportunidad. El tema es qué modelo de país queremos, no solamente para la provincia de Mendoza, que creo que hay que ganar la actividad productiva, sino también
a nivel nacional. Con respecto, otro de los problemas de las pymes, en la empresa que yo trabajo, atiende fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, es el alto costo del dinero, ¿no? Sigue siendo tasas altamente positivas en la medida que las LEVAC estén en el nivel que están. Es un país con poco crédito con respecto al PBI, es uno de los más bajos del mundo. Tenemos una financiación a los privados muy baja. Yo creo que aparte de una reforma impositiva, venimos, por lo menos nosotros, peleando por una reforma también de la ley de entidades financieras, que es una ley de Martínez de Oz, creada para un país altamente especulativo, y que el sistema productivo está al servicio del sistema financiero, cuando tendría que ser al revés. El sistema financiero tiene que estar al servicio del sector productivo. Y hay que cambiar la ley, porque la ley que tenemos actualmente, que es una ley de bancos, dice que los bancos podrán hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Y lo prohibido es muy poco. Y nosotros creemos que explícitamente hay que decir qué tienen que hacer los bancos, qué rol tienen que jugar los bancos para el desarrollo, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, para que sigan reinvirtiendo en el país y no tengamos 200.000 o 400.000 o hasta 600.000 millones de dólares los argentinos en el exterior. Depende de quién lo mida, ¿no? La verdad que ha sido muy rico. Ojalá que después del 23 de octubre todas sean cuestiones extremadamente positivas. Me quiero quedar con un par de cuestiones. Me gustó muchísimo lo que decía Juan Carlos, Elena también, que es qué Mendoza queremos y qué país queremos. Y me quedo con algo que quizás compartamos o no, que es que armonicemos los deseos de la política y de los políticos, pero que siempre tengamos en mente cuál es el bien común que tenemos en la sociedad. Y que eso llevado a las empresas es cambiar los modelos de negocio, ¿sí? Porque si no, siempre parecería que estuviera... Creo que tenemos que tener un país con más política, pero con mejor política seguramente, y ver en ese modelo de negocio. Un punto que decías vos, Elena, que es pensar en el largo plazo, no estar pensando cortoplacistamente. Hoy ya estamos pensando qué va a pasar dentro de 2 años en la próxima elección y quién va a ser candidato para los próximos 4 años, cuando nos quedan 2 años por delante de gestión 100%. Y no es lo que pensamos en las compañías. Y eso que nuestras compañías están a veces muy adelantadas con respecto a las internacionales y otras veces por detrás, y no tenemos un pensamiento o un planeamiento a largo plazo. Y por último, 2 cosas más que tienen que ver con la credibilidad, que arrancan desde las personas y de las empresas, y con la redistribución de la riqueza, ¿sí? Esa enorme carga impositiva que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras empresas, uno nunca termina sabiendo a qué bolsillo va. Así que ojalá sea todo para la mejora de nuestro país y de cada una de nuestras familias. Raúl. Bueno, yo también reflexionando sobre esto, nos vamos a invitar a un brindis, quizá por algo muy genérico, pero muy necesario, y es que los argentinos, ya sea a nivel dirigencial o sociedad, nos pongamos de acuerdo en los grandes aspectos, en los grandes objetivos, que creo que en eso coincidimos, disintamos donde tengamos que disentir y salgamos todos adelante. Muchas gracias a todos. Salud. Hasta la próxima. Hasta luego.